Buenas tardes. Damos la gracia y la gloria a Dios por tener la oportunidad de expresar el Evangelio de Cristo con nuestros propios labios, en amor, en paz, con mucha fe. Dios los bendiga a todos. Yo sé que a veces hay temas que son muy controversiales y son un poquito difíciles o duros de asimilar, pero bueno, es lo que nos tocó. Ninguno de los profetas fueron recibidos de buena manera, ni los mensajeros de Jesús tampoco son recibidos de buena manera. Algo que me ha quedado claro en el Evangelio es que evangelizar es para traer buenas nuevas. Muchos lo entienden de dinero, esposa, pareja y otras cosas que son del mundo. Pero cuando nos vamos a la palabra nos habla de prosperidad. Prosperidad en Cristo Jesús, prosperidad en Dios, prosperidad en el Espíritu de Dios y prosperidad en nuestra alma y en nuestro propio espíritu, para que nuestra carne, aunque contienda con el espíritu, pues de alguna manera también sea sanada. Hoy voy a hablar del tema de la esterilidad, de la mujer estéril. En el nombre de Jesús, espero que les agrade y podamos empezar a hacerlo de buena manera. Vamos a hablar de la mujer y no vamos a hablar de lo que vemos todos los días y de las contiendas que hay por causa de la mujer, ya sea desde el huerto del Edén, sino vamos a hablar de la iglesia de Dios. Es un tema que es muy largo, muy grande, bastante profundo, pero que tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Espiritualmente poseemos una virtud en la gracia de Cristo, llena de dignos beneficios para que quien siga amorosamente sometido al deber de servir honestamente a Dios. Estas son cosas que yo voy escribiendo durante el tiempo que tengo en el Evangelio y que a veces las predico o las doy a cualquier persona, o tengo ya 3 transmisiones en vivo, con estas serían 3, y voy a sacar esto a colación cada vez que pueda, entre el amor de Cristo, quién es Jesús, quién es Dios, quién creó a Dios, y así sucesivamente. Empecemos con 1 Samuel 1:6. Ana, siendo estéril, se afligía en su incapacidad de darle hijos al Señor, a su esposo. Llamado Elcona, mas no paraba de orar y pedir descendencia o darle un hijo a su esposo, ya que la otra esposa tenía más beneficios de parte de su esposo, porque le daba hijos. Ana entregó su corazón roto al Señor para que le concediera un hijo en la promesa de darlo al servicio de Jehová. Aquí está todo. Es decir, ella le ofreció un hijo. Es decir, aquí hablamos de una mujer común y corriente, en una relación común y corriente, pero no es una relación común y corriente. Es una relación delante de los ojos del Señor, para el Señor y con el Señor. Tenía una pareja, por supuesto que la tenía, y le quería dar hijos a su pareja. Es el testimonio de la carne con el testimonio espiritual. A la final ella tiene su hijo y le da, que es Samuel, y se lo da al Señor, y le sirvió al Señor fielmente. Pero ¿por qué llamo esto la mujer estéril? Porque hay muchas iglesias, o llamándolo por su nombre, muchas congregaciones que quieren ser iglesias, pero no llegan a iglesias, son congregaciones o lugares de reunión que tienen mucha descendencia, mucha, pero son hijos del Señor, son estériles, son congregaciones estériles, porque tienen miembros, es como lo de los huesos secos, y así en lo sucesivo, pero no tienen realmente partos. Está a punto de dar a luz, pero no da luz ni un solo hijo para el Señor. Todos son hijos para el mundo, son hijos para sus intereses mercantilistas, o el poder de tener poder, y valga la redundancia. Entonces, en esta mujer se refleja cómo tantas congregaciones hoy en día hacen de iglesias, pero no son parte de la iglesia. Son parte, una sede más del mundo, de lo mundano, de la carne. El Señor, para que le concediera un hijo, en la promesa de darlo al servicio de Jehová y al pueblo. El Señor le concede ese deseo. Ella soporta el sacrificio en andar
en amar a su esposo para no ser reprendida, y a Dios le devuelve con amor, comprendiendo como sierva entendida en los principios de los misterios celestiales, con la fe bendita o santa, entregada correctamente al Dios vivo. Sí. Cuando no entendemos que Dios es el Padre de todos los hijos, y no entendemos que, como dijo Jesús, he aquí mi madre, que la iglesia es la madre de todos los hijos, pues muchas hacen como le hicieron a Jesús. Lo negaron sus hermanos y lo negó su madre. ¿Quién eran sus hermanos? La descendencia de Abraham. ¿Y quién eran su madre? La misma esposa del Señor, que era la iglesia de Israel, en este caso las 12 tribus. Y es cuando vemos cómo se rompe el velo, es como vemos cómo el Señor en Isaías le dice, pregúntale a tu madre por qué se le dará carta de repudio. Bueno, cuando entendemos esto, vemos que el Señor no acepta ni siquiera como prometida a estas congregaciones que andan en pecado y haciendo hijos no para Dios, andan haciendo hijos para el mundo o para el enemigo. Eso es la verdad, lastimosamente es la verdad. Llevando al entendimiento del proceso de Ana, si llevándolo a la comprensión espiritual, el proceso de Ana, nos vemos involucrados en la hermosa promesa a causa del sacrificio de Moisés, de Mesías. Es decir, ahí es cuando vemos el sacrificio de muchos hombres y el sacrificio de nuestro Jesucristo, ¿verdad? Que fue nacido para hacer el bien, para salvar al mundo. Gálatas 4:25. Tenemos aquí acá Gálatas 4:25. Vamos a leerlo desde el 24. Todo lo cual fue dicho por alegría. Versículo 24. Gálatas 4:25. Pero vamos a empezar desde el 24. Todo lo cual fue dicho por alegoría, porque estas dos madres son las dos leyes o testamentos, la una dada en el monte Sinaí, que entregará esclavos, lo cual es simbolizada en Agar, porque el Sinaí es el monte de la Arabia, que corresponde a la Jerusalén. De aquí bajó, la cual es esclava con sus hijos. Es decir, todos los que están en la población de Cristo o en la iglesia de Cristo, ellos bajan de Jerusalén, pero baja ¿de cuál Jerusalén estamos hablando? Estamos hablando de la Jerusalén celestial. Por eso es que la palabra dice que le dice a los apóstoles, el Señor le dice, he estado con ustedes y no me han visto. Bueno, todo aquel que practica la verdad, que piensa en la verdad y no da por desapercibida la verdad, está bajando en forma de hombre al hombre para dar la palabra del Señor. Si somos la iglesia del Señor, somos Cristo Jesús, con cara de hombre, pero con un espíritu del Señor, que es lo que dice la palabra, que nos debemos poseer por el amor, por la fe, por el entendimiento. ¿Qué más dice aquí? La madre que dio y sigue dando hijos e hijas a la fornicación, eso está también en el Antiguo Testamento, que tendrá hijas o hijos. Por eso es que en Oseas él se casa con una prostituta. El esposo mantuvo a sus hijos con él, pero cuántas cosas malas no hizo la esposa. Lo engañó, lo traicionó, fue vendida como esclava. Bueno, así pasa con las congregaciones que no están en los verdaderos caminos. Si una congregación quiere estar en los verdaderos caminos, bueno, vaya directamente a Hechos y cumpla las normas de Hechos, pues. Ahí está todo. O vaya a Hebreos y lea Hebreos y ahí está todo lo que le habla el Señor a estas grandes corporaciones con mucho poder económico, pero con muy poco poder espiritual. Y ahí está el secreto. Pero bueno, manchando la promesa de Dios dada a los antiguos. Ahí. Entonces ahí viene el título que puse allí. Jesús cargando todas las penas de nosotros, la humanidad. Gálatas 4:26. Esto escrito cargando todas las penas de la humanidad, casi que él solo. Y es verdad, porque nosotros hacemos de caballito, pero muchas veces Navarra le toca a él solito. Por causa de algunos seguidores fariseos, llamados por distintos nombres, escudados en el término cristiano. Escudados en el término cristiano. Yo soy la verdad, porque yo predico tal, tal y tal, y yo sigo a Cristo, y eso Cristo también lo rechaza. Pero hay una que aún no tiene dolores de parto.
En el Cantar de los Cantares aparece: ¿quién fuera como mi hermana? Le dice la esposa al Señor, a su esposo. ¿Quién fuera como mi hermana que su hijo tomó directamente el pecho de la madre? Es decir, directamente de Dios, era Jesucristo, pues el hijo era Jesucristo. Y ahí le estaba hablando a la iglesia, al Señor. Pero hay unas que ni siquiera pecho tienen, dice más adelante el mismo Cantar de los Cantares. Hay una hermana, tenemos una hermana sin pecho, que pone murallas para que no tomen pecho, pero sí le gustan comida sólida, fuertes, poderosas, prosperidad, prosperidad y prosperidad. Pero hay una que aún no tiene dolores de parto. Gálatas 4:27. Contrario a la que se quedó sin marido cuando se rompió el velo en el templo de Israel. Es decir, hay una mujer que se quedó sin marido. Por ende, entonces no son hijos reconocidos. No tiene esposo. Rechazó al esposo. Ella sigue dando fruto al mundo, pero no al Dios que su amor nos dio a un unigénito hijo para salvar su creación. La conversión, es cuando viene la conversión, es cuando viene el verdadero parto. Sí. Nosotros nacemos del mundo, de una mujer del mundo para el mundo. Pero cuando nacemos de lo espiritual para Dios y para el mundo, porque fue dado a nosotros, los que seguimos al Señor, el poder de los 24 ancianos. Pero bueno, seguimos en esa diatriba de que si a mí me parece, porque yo creo, porque eso no es así, porque los tiempos cambiaron. Mentira. La palabra del Señor se mantiene. Y eso pasará cualquier cosa menos la palabra del Señor. En la conversión, uniendo a todas las habitantes del planeta Tierra, sin discriminación racial, ni social, ni religiosa, ni de cualquier gusto. Es decir, el Señor nos une a todos. Solo que tenemos que aceptar la conversión. Aceptar que somos pecadores y pedir perdón. De eso se trata. Siempre y cuando cumplamos las normas establecidas en Cristo Jesús. Vuelvo con Gálatas 3:26 al 29. Ya he explicado de la mujer estéril y la que da muchos hijos. Es sano para el practicante del Evangelio. Es muy sano para el practicante del Evangelio reconocer que los templos que gozan en multitud y propaganda comunicacional no son la mujer estéril. Sí. Él tiene doble sentido. No son estériles para el mundo, pero son estériles para Dios. Son hijos no reconocidos. Más bien es hija de la que ya fue repudiada. Es decir, son las hijas, dice la palabra, que tendrá hijas e hijos. Sí, pero no son hijos reconocidos. Eso está en el Antiguo Testamento. Son hijas de la gran ramera, de la que ya una vez fue repudiada, y no es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una de las más prostitutas de esa madre. Sí, heredó lo de la madre. Por el Señor, cuando traicionó y sigue en su falta cometiendo los mismos pecados de ramerismo espiritual llevados a la carne, conservando el espíritu de la serpiente o el gran dragón, que hurta, mata y causa bochorno. Primera de Samuel 2:5, Apocalipsis 12:3 al 9, 22, Juan 8:4, Romanos 5:12 al 21, Gálatas 4:27, Jeremías 10:20, Salmos 113:9, Sabiduría 3. Y hablo del libro de Sabiduría porque lo he leído. Y aunque me condenen, no importa. Es decir, lo voy a seguir leyendo y voy a seguir investigando como he investigado los libros por los Reina Valera apócrifos. Así también hacen los templos con sus fieles, bastardos del Padre que les dio manjar del cielo. Eso lo dijo Jesús. Y aún dándole Cristo su cuerpo y su sangre, otro tipo de manjar que es el del Señor. Y otros lo transforman en cenas mensuales, o santas cenas semanales, o santas cenas anuales, no importa. Pero la cena es cada vez que compartimos con el Señor. Y ahí tomamos el vino y ahí comemos la carne de Cristo. Siguen rompiendo en hacer a Dios a la medida de ellos mismos. Dice la palabra que se hacen hijos del diablo. Lo dijo Jesús. Mientras otros templos tienen pocas ovejas a causa de la poca comprensión de la humildad y sencillez, mas no del gran gozo de la obediencia y fidelidad. Hay templos que no tienen muchos miembros, no tienen esos grandes medios de comunicación, no tienen ni siquiera, hay unos que no tienen teléfono, pero van por la humildad, van porque son recibidos de igual manera como son recibidos los grandes, que también eso está en
en Santiago, que dejan al humilde de último, pero entonces los grandes los ponen delante y le dan hasta cargos ministeriales. Comprado, también lo dice Jesús. Quien no sube por el peñasco como subieron el resto de las ovejas, son burladores, estafadores. Mas no del gran gozo, de la obediencia y fidelidad en disciplina, de la vestimenta y el adorno corporal. Salen haciendo poses de modelos, hombres con sus tremendas joyas y de verdad que ahí no hay humildad. No es que no lo pueda tener, pero por lo menos sea humilde, por lo menos sea un poco más comprensivo. Y no es porque no pueda, pero así como das diezmo, que tampoco es válido, da la ofrenda, pues, ofrenda la humildad, ofrenda el entendimiento de la comprensión de la sabiduría. ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? Esa mujer, entre comillas iglesia, aún no ha dado a luz, porque es la prometida del Cordero de Dios, siendo el Cordero Santo, con un Padre perfecto en sus caminos. Es decir, nosotros al transitar del Evangelio, en el Evangelio, estamos siendo procesados en la fecundación de nuestra fe y de nuestro sincero perdón. Entonces no se trata como aquel hombre que fue tan afortunado de morir en la cruz y pedirle perdón a Jesús. Sí, uno tuvo que pasar el proceso del arrepentimiento en prueba. Él lo hizo ahí y fue un afortunado, más que nosotros mismos, mucho más afortunado que nosotros mismos, porque se arrepintió pasando por su propio proceso de justicia de la ley del hombre que condenó a Dios y condenó a la humanidad. De dirección y su promesa y su presencia. Desde siempre y para siempre. Es decir, todo lo que el Señor ha hecho nosotros legalmente, judicialmente, moralmente, espiritualmente, el Señor nos regaló para siempre esa promesa. El poder de la salvación, el poder de la misericordia, que para mí es la cosa más extraordinaria de las cosas del Señor, de las maravillas del Señor, la misericordia del Señor. No hay cosa más poderosa que la misericordia del Señor. Misericordia está el amor, está la fe, está el creer en nosotros como seguidores del Señor. Es decir, la misericordia, si uno de los nombres más hermosos que tiene el Señor, de tantos nombres que le ponemos al Señor, yo creo que el de misericordioso es el más terriblemente hermoso que tiene el Señor. No es de sorprenderse que la amada del Señor tenga los más exquisitos atributos de fe. No es de sorprenderse. No es de sorprenderse. Es hasta repudiada por otras congregaciones. Tenga los más exquisitos atributos de fe para su prometido. La gloria es de Dios. Seamos pues reverentes en toda el alma, sin negar nada a la evangelización, predicación, profetizar, alabar, ayunar, vigilar, etcétera, 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 etcétera. Comer el pan con Cristo, beber su sangre, como el mejor vino, porque todo es gracias a Él, por los siglos de los siglos, amén. La ingratitud santa viene después. Ese tema se los toco después. Porque la ingratitud de estas personas es terrible. Es terrible la ingratitud. Cómo vemos que fornican, cómo vemos que adulteran, cómo vemos que mienten, cómo vemos que los posee el Espíritu de Dios, cómo es que hacen milagros, cómo vemos que con tanta gallardía dicen que hay que pagar ofrenda, que hay que pagar diezmo, que hay que pagar bueno, pues todo. Y no es verdad. El Señor es más que eso. El Señor en la gracia nos brinda la oportunidad de un verdadero perdón, de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera fe. El Espíritu Santo de Dios, ¿cómo funciona en el espíritu de nosotros? Él nos hace que nos reconvirtamos de manera sincera. Mire, lo que le pasó a aquel hombre llamado Apolo, solamente conocía la conversión, solamente sabía que había salvación en Cristo Jesús, hablaba del bautismo y predicaba eso con humildad, pero con mucha fuerza. ¿Qué hicieron los apóstoles que le vieron? ¿Sintieron celo? ¿Sintieron rabia? Como aquel otro hombre que iba por la calle, en una plaza o en un cierto lugar, vio
creo que fue a Felipe, predicando la palabra, pero le extrañó, como no conocía del pasado de la misma manera, porque él era médico, y no conocía los frutos del pasado, las luchas del pasado, pues fue e investigó, no fue y lo reprendió, aunque era un apóstol directo de Jesús, y le manda una carta en forma de perdón, reconociendo que decía la verdad. ¿Cuántos de nosotros nos han dicho la verdad y no podemos creerla porque la verdad es la mía, mi verdad? Cuando la verdad es colectiva, la verdad es en la palabra iglesia significa el mundo entero. La palabra no es mía nada más, la verdad no es mía nada más. La verdad es de todo aquel que busca del Señor. Que algunas verdades son más limitadas que otras. No, es que esa es la medida justa para cada uno de nosotros. Es la medida que cada quien necesita. Tú no le puedes dar de comer más a alguien que le hace daño mucha comida. Ni le puedes dar de tomar más porque lo vas a ahogar. ¿Verdad? Así es el Señor correcto. Entonces, el Señor nos manda que seamos considerados con las que no tienen el mismo conocimiento que otros. Que seamos sabios escuchando, que seamos sabios entendiendo y seamos sabios dando amor, dice la palabra. Que demos amor al que está flaco de fe. Porque con reprender, cuando comienzas a reprender tus propios demonios internos, tus propias posesiones que todavía no te han soltado. Y es lastimoso ver cómo en nuestro amor, equivocadamente, no es un amor que todavía está hecho a la medida de Cristo, está hecho a la medida de nosotros. Y cuando entendamos que el amor es a la medida de Cristo, que es a la medida de nuestros hermanos en Cristo que tuvieron en el apostolado, en esa condición vamos a entender la cantidad de defectos y de pecados que tenemos, la cantidad de juicios que hemos hecho y hemos cometido pecado en eso. ¿Por qué? Porque se trata de la perfección. Aunque no somos perfectos, el Señor no nos va a perfeccionar a la manera de nosotros. Él nos va a perfeccionar a la manera de Él. Y si esta vida es tan corta y Él es eterno, ¿cuánto tiempo faltará para ser perfecto? Vamos a la eternidad. ¿Qué va a pasar cuando vayamos con todo nuestro conocimiento a los brazos del Señor? Le vamos a decir al Señor cómo debe ser Él, porque yo ya conocí la perfección. Le vamos a explicar al Señor cómo debe ser Dios, cómo debe ser Rey de Reyes. Sí, nosotros somos más que Él. No, por eso es que debemos guardar la humildad como un tesoro. Debemos guardar la comprensión del Señor como superior a la de nosotros. Debemos guardarnos en la honestidad, saber que Él no miente. Y nosotros, con todo y que seamos hermanos, y con todo y que tengamos el mismo espíritu, pues seguimos teniendo la misma carne, seguimos teniendo la misma alma, y todos tenemos el mismo enemigo, el yo interno más el demonio, los espíritus del demonio, que están ahí molestando, porque Él no quiere que ni usted ni yo seamos salvos. Él quiere que seamos parte del grupo de Él, y eso está derrotado, ya eso está vencido en el nombre de Jesús. Pues somos seguidores del Señor, tenemos que seguir con el Señor, ver al Señor en la gracia, ver al Señor en nuestras obras, ver al Señor en la fe, ver al Señor en retener el amor del Señor. Ahí tendremos alas, tendremos corona, tendremos poder, pero para eso tiene que haber una verdadera y sincera conversión. Yo a veces veo la autoridad tan tremenda que repugna con la que hablan algunas personas, y no lo voy a llamar hermanos ni ministros, con las que hablan algunas personas en esos púlpitos por los medios de comunicación. Tiran manotazos como que si fueran, bueno, pues, como si estuvieran hablando con un poder supremo al poder que Dios le dio, que es el poder de la humildad. Regañan a todo el mundo y matan presidentes, condenan hermanos, sacrifican a cualquier cordero delante de los ojos del Señor, cuando de verdad que eso es malo. Y me refiero cordero a otro miembro del templo, lo llevan a sacrificio, y dice la palabra que ese cordero no era para él. ¿Por qué? Porque no guardaba los requisitos de perfección para ser sacrificado en el altar. ¿Cuántos no pasan al altar y son fornicarios? Solamente no con acostarse con alguien, porque también lo hacen, sino con adulterar la palabra.
poner leyes y normas que no son de Dios. Eso es fornicación, eso es adulterio. Que le sonríen al enemigo, le pasan de largo a la vergüenza, ni siquiera sienten vergüenza, se saltan la vergüenza. Y el Señor lo dice, que son estafadores. Si leemos a Pedro, entre otros libros de la palabra, creo que es primero o segunda de Pedro, donde habla de estas personas que son summa cum laude en teología, y se alaban a ellos mismos. Tengo 30 años, tengo 40 años, yo fui a Israel, pisé el camino que pisó Jesús. Sí, estás hablando del camino terrenal, pero ya pisaste el camino espiritual. Ya cargaste la cruz. Ya te llenaste de armonía, te llenaste de juicio interno. Sí, hablaste ya contigo mismo. No, ¿verdad? Entonces no somos santos. Quien aprueba la santidad es el Señor. Tenemos que luchar por graduarnos en santos. Tenemos que seguir, como dijo Pablo, la carrera de la verdad, la carrera de Cristo. Tenemos que seguirla, porque no somos santos. Santo ni uno, dice la palabra, lo dijo Cristo. Hasta que no seamos aprobados en aquel libro llamado el libro de vida, que es el mismo espíritu que tenemos todos, que lo está mirando a usted, me está mirando a mí, está escuchando a usted, me está escuchando a mí, y sabe con qué grado de sinceridad estamos diciendo las cosas y sintiendo las cosas. En ese momento empezamos a transitar por el título de la santidad. Somos santos el día de juicio. Ay, vamos a ser santos. O no. Depende. Pero tenemos esta gran oportunidad de hacernos hijos de Dios, seguidores de Cristo, en el amor de Cristo. Que el Señor los bendiga. Seguimos adelante. El Señor es grande y poderoso. Y bueno, aquí estamos. Todos los días voy a tratar de hacer estos videos. Y todos los días va a haber tema de conversación. Pero no lo tomemos a mal. Tomemos esto, dice la palabra, que todo el que está en Cristo sabe cuando es de Cristo y sabe cuando no es de Cristo. Y dice la palabra también que todos los días el Espíritu de Dios, o el Espíritu que poseemos todos, que es de Dios, que no va al infierno, Él siempre va a estar gimiendo y clamando por nosotros. Y siempre nos va a estar dando un sentido. Esto es bueno y esto es malo. Que prestamos oídos sordos, sí, muchas veces. Todos nosotros. Todos nosotros. Primeramente le pido perdón al Señor. Segundo, le doy las gracias al Señor. Y tercero, lo voy a seguir intentando. Estar en los caminos de Él. Dios lo bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.